Absolutamente. Aquí tienes la versión ampliada del guión del vídeo manteniendo el estilo, tono y formato original, pero con mayor profundidad y detalles alcanzando las 1500 palabras. *** Título del vídeo *** Vuelve el amor tras la tormenta. Hande y Kerem, reencuentros y pasiones prohibidas en las series turcas. Hola a todos apasionados del universo de las telenovelas turcas, es un placer inmenso darles la bienvenida una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Hoy vamos a embarcarnos en un tema que nos toca el alma a todos, el amor, pero no cualquier amor, sino ese amor que emerge triunfante de las ruinas, el que supera los escollos más imponentes y que nos deja con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y es que en el fascinante mundo de las series turcas, los reencuentros amorosos después de la tempestad son una constante, una fórmula que nos atrapa, nos hace suspirar y nos mantiene pegados a la pantalla. En esta ocasión, nos sumergiremos en esos romances que renacen con una fuerza arrolladora, especialmente aquellos que nos evocan la química explosiva de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón y que se convirtió en un ícono de la pasión en la pantalla. Así que preparen sus palomitas, acomódense en sus asientos y abróchense los cinturones, porque vamos a emprender un viaje lleno de pasión desbordante, secretos intrincados, giros inesperados y por supuesto, muchísimo drama. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, quiero extenderles una cordial invitación. Si son nuevos por estos lares, los invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, y por supuesto, nos regalen un generoso like, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, demos inicio a este maratón de amores que resurgen de las cenizas. *** Pájaro madrugador, un reencuentro bajo el sol de Estambul ***. Comencemos nuestro recorrido con una de las series más icónicas que explora con maestría el tema de los reencuentros amorosos, y sí, estoy hablando de la aclamada Pájaro madrugador, o Erkencikus, como la conocen en su idioma original. Esta deliciosa comedia romántica, que llegó desde Turquía para conquistar nuestros corazones y quedarse, está protagonizada por la talentosa Demet Özdemir en el papel de Sanem, una joven soñadora, espontánea y con una imaginación desbordante, y por el carismático Can Yaman interpretando a Can, un fotógrafo aventurero, apasionado por la naturaleza y con un espíritu libre e indomable. La trama nos sumerge en la vida de Sanem, una chica que decide aceptar un trabajo en la misma agencia de publicidad donde trabaja su hermana para evitar que su familia la obligue a casarse con un pretendiente que no le interesa. Es en este nuevo entorno laboral donde conoce a Can, y desde el primer instante surge una atracción irresistible, una conexión magnética que los arrastra a un romance apasionado, intenso y lleno de momentos inolvidables. Sin embargo, este camino hacia el amor no estará exento de obstáculos. Malentendidos, secretos ocultos, terceros en discordia y decisiones impulsivas pondrán a prueba la solidez de sus sentimientos. Lo que hace tan especial a esta serie, y tan relevante para el tema que nos ocupa hoy, es la forma en que el amor entre Sanem y Can se pone a prueba una y otra vez. El destino, caprichoso como siempre, se encarga de separarlos a través de diversas circunstancias y decisiones desafortunadas. Pero lo hermoso de esta historia es que ese amor verdadero, tan puro y sincero, siempre encuentra la manera de regresar, como un imán que atrae nuevamente a dos almas destinadas a estar juntas. Y es que la química entre Demet y Can era palpable, una fuerza que traspasaba la pantalla y que hacía que el público se enganchara a esta historia desde el primer momento, esperando ansiosamente cada uno de sus reencuentros, cada mirada cómplice, cada caricia fugaz. Además, Pájaro madrugador tiene un ritmo fresco y divertido con toques de humor que alivian la tensión dramática y que hacen que la historia sea aún más entrañable y cercana. Un dato curioso es que la serie fue un éxito rotundo en muchos países del mundo, consolidando a Can Yaman como uno de los galanes turcos más cotizados a nivel internacional y catapultando a Demet Özdemir a la fama. *** Sila, cautiva por amor, un amor que florece en la adversidad ***. Ahora, vamos a realizar un cambio de registro y nos adentraremos en un romance más oscuro, dramático e intenso con la serie Sila, cautiva por amor. Esta producción, que se emitió hace ya algunos años, nos presenta la historia de Sila, una joven que fue adoptada por una adinerada familia de Estambul, y que un día, es obligada a regresar a su pueblo natal para casarse con un hombre al que no conoce.
El protagonista masculino es interpretado por el imponente Mehmet Akif Alakurt, quien da vida a Boran, el heredero de una poderosa familia que, según las arraigadas tradiciones de su pueblo, tiene el deber de casarse con Sila. Lo que hace a esta serie tan impactante y tan relacionada con el tema que nos convoca hoy es que vemos cómo el amor surge en un contexto de obligación, desconfianza y lucha de poder. Sila y Boran se enfrentan a numerosos conflictos, tanto internos como externos, que ponen a prueba sus sentimientos y sus convicciones. Aunque al principio se detestan, poco a poco, la pasión y el deseo comienzan a transformar su relación, llevándolos a enamorarse perdidamente el uno del otro. Sin embargo, su amor está constantemente amenazado por las costumbres milenarias, los oscuros secretos familiares, la sed de venganza y las manipulaciones de quienes los rodean. Es precisamente en este contexto de adversidad y opresión donde vemos la lucha por un amor que ha renacido después de haber sido pisoteado, un amor que no tiene otra opción que florecer entre las grietas de un mundo que se opone a su felicidad. Un dato interesante sobre Sila es que la serie fue grabada en Mardin, una ciudad del sureste de Turquía que destaca por su arquitectura única y su rica historia, lo que le otorgó a la producción un toque exótico, misterioso y cautivador, enriqueciendo la experiencia visual para el espectador. *** Karasevda, un romance que supera el tiempo y la distancia. ***. Continuamos nuestro recorrido por los reencuentros amorosos más emocionantes, y ahora vamos a hablar de Karasevda, o Amor Eterno, una serie que conquistó los corazones de millones de personas con su conmovedora historia de amor imposible. La trama se centra en Kemal, un joven ingeniero de origen humilde interpretado por el talentoso Burak Özçivit, y Nihan, una chica de clase alta interpretada por la bellísima Neslihan Atagul. Ellos se aman profundamente, pero sus diferencias sociales, las ambiciones de terceros y las presiones familiares los separan abruptamente. Nihan se ve obligada a casarse con un hombre rico y poderoso por presión familiar, mientras que Kemal, abatido por el dolor y la desesperación, decide marcharse de Estambul para intentar superar su sufrimiento y construir una nueva vida lejos de su amada. Años después el destino, o quizás la casualidad, los vuelve a unir, y es allí donde comienza realmente la historia de un amor que ha sobrevivido al tiempo, la distancia y las vicisitudes de la vida. Los reencuentros de Kemal y Nihan están cargados de tensión, pasión contenida, miradas furtivas y anhelo. Cada roce, cada palabra, cada gesto, nos recuerda lo que perdieron y lo que aún sienten el uno por el otro. Es una historia que explora la idea de que el amor verdadero nunca muere, aunque esté oculto por años, y que aunque haya pasado mucho tiempo, ese sentimiento puede renacer con la misma intensidad, o incluso con más fuerza y determinación. Además, Karasevda se destaca por su cuidada producción, su banda sonora emotiva, sus personajes complejos y sus impactantes giros de guión, que mantienen al espectador en vilo de principio a fin. Un dato curioso es que esta serie fue la primera producción turca en ganar un premio Emmy internacional, lo que la convirtió en un referente para el resto de las series del país y la catapultó a la fama mundial. ***, Amor en blanco y negro, un romance que desafía los límites. ***. Ahora, es el turno de hablar de una serie que quizás no sea tan conocida como las anteriores, pero que también nos ofrece un ejemplo perfecto de reencuentros amorosos. Me refiero a Amor en blanco y negro, o Siyah Beyaz Aşk en turco. Esta historia nos presenta a Ferhat, interpretado por el carismático Ibrahim Çelikkol, un hombre de la mafia con un pasado oscuro y atormentado, y a Aslı, una médica idealista, bondadosa y con una férrea convicción en la justicia, interpretada por la talentosa Birce Akalay. Sus vidas se cruzan de manera inesperada y aunque al principio se odian, por circunstancias ajenas a su voluntad, poco a poco comienzan a enamorarse. Pero su romance está lleno de peligros, obstáculos, traiciones y secretos que amenazan su felicidad. A lo largo de la historia, sufren muchas separaciones y reencuentros que ponen a prueba la solidez de sus sentimientos y la capacidad de su amor para superar cualquier adversidad. Lo que hace especial a esta serie es la dinámica entre los personajes principales. Ferhat y Aslı son polos opuestos, y es precisamente esa diferencia la que crea la química explosiva entre ellos. A pesar de los conflictos y las adversidades, su amor renace una y otra vez, demostrando que las almas gemelas siempre encuentran el camino de regreso. Además, la serie tiene una estética muy cuidada, con escenas de acción, momentos de mucha tensión y secuencias románticas que nos dejarán sin aliento. Un dato interesante es que el elenco demostró una gran química en pantalla, lo que hizo que los momentos románticos fueran aún más creíbles y conmovedores. ***, Love is in the air, el romance que traspasó la pantalla. ***. Y claro,
No podíamos hablar de reencuentros amorosos sin mencionar la serie que hizo que millones de personas suspiráramos con la química electrizante entre sus protagonistas. Si estoy hablando de Love is in the Air, o Senkalkapm, la serie que nos regaló esa conexión tan especial, intensa y genuina entre Anne Ercel y Kerem Bürsin. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda, una joven florista con un gran talento y un espíritu independiente que sueña con ser arquitecta, y que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un exitoso hombre de negocios, perfeccionista, frío y obsesionado con el trabajo. Al principio los dos no se soportan, pero poco a poco su relación se convierte en algo mucho más profundo y significativo, un amor que desafía todas las expectativas. Lo interesante en relación con el tema que nos ocupa hoy, es cómo Eda y Serkan pasan por varias etapas de separación y reencuentro. El destino parece querer juntarlos y separarlos una y otra vez, poniendo a prueba su amor y la fuerza de su conexión. Pero a pesar de todos los obstáculos, su química es tan fuerte que siempre encuentran la forma de volver a estar juntos, como si sus almas estuvieran destinadas a encontrarse una y otra vez. La serie se convirtió en un fenómeno mundial gracias a la innegable química entre Hande y Kerem, quienes lograron transmitir esa pasión, esa intensidad y esa conexión única a través de la pantalla. La serie además nos regaló momentos muy emotivos, escenas de gran romanticismo y algunos de los besos más apasionados de la televisión turca. Un dato curioso es que muchos de los fans de la serie empezaron a creer que el romance entre Hande y Kerem también era real fuera de la pantalla, algo que finalmente se confirmó, aunque desafortunadamente la relación llegó a su fin. A pesar de ello, el legado de su química en la serie sigue vivo, y para muchos, su historia de amor sigue siendo un referente de lo que significa un amor que regresa con más fuerza tras la tormenta. Y con esta última serie, llegamos al final de nuestro recorrido por los reencuentros amorosos más emocionantes de las series turcas. Hoy hemos visto cómo el amor verdadero puede sobrevivir a la distancia, al tiempo, a las adversidades, renaciendo de las cenizas con más fuerza y pasión que nunca. Desde la comedia romántica de Pájaro Madrugador, pasando por el drama de Sila, Y. Karasevda, hasta llegar al romance de Amor en Blanco y Negro, y Love is in the Air, cada serie nos ha demostrado que cuando el amor es verdadero, no hay obstáculo que pueda detenerlo. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo, y que este vídeo les haya servido para recordar algunas de sus series favoritas y descubrir otras nuevas que quizás no conocían. Me encantaría saber cuál de estas historias les gustó más, y qué otros reencuentros amorosos de las series turcas recuerdan con especial cariño. Así que no olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por supuesto, si les ha gustado el vídeo, los invito a que le den un buen like, lo compartan con sus amigos amantes de las telenovelas turcas, y si aún no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden, el amor siempre vuelve.